Bien. Ya se conectan los que faltan, pero ya vamos grabando. Recién Lucía me preguntaba en el chat si tengo otra frase H que no es 300 y es 200 y es 400. No importa, lo considero como dice acá la técnica. Esperen que voy a correr la barra de Zoom que me complica la vida. Ahora sí. Acá me dice, tiene frase H, pero no tiene ninguna de las que aparecen a continuación. ¿Tá? No importa si la frase es del grupo 200, 300 o 400. Ahí ya directamente lo determino por la peligrosidad 1. ¿Ah? ¿Puedo corroborar información? O sea, yo siempre sugiero que esto puede ser un poco a prueba de error y puede ser experiencia después de trabajo. ¿Ah? Ustedes siempre van a tener esta última opción a partir del valor límite ambiental para determinar la peligrosidad. ¿Ah? Bien, Lucía, gracias a vos. Pero quédense primero siempre manejando esta columna, la columna de la frase H. ¿Ah? El criterio que vimos recién. Repasando. Tengo la frase H, no sé, 335 y 331. Voy a buscar acá. La 335 está en el nivel 2. La 331 está en el 4. Bueno, lo considero 4. ¿Ah? ¿Me explico? Voy a considerar el más alto de los peligros para hacer más preventiva mi toma de decisión. ¿Sí? Tiene frase. Profe, Y Rocío. que ahora encontré la del aguarrás y en una dice H411 y dice que es tóxico para los organismos acuáticos. Claro. ¿Ahí esa vendría a ser la más alta o No, pero tiene que consideramos...? tener otra. El aguarrás tiene que tener otra. No solo es. Sí, sí, tiene más, pero digo, esa es la más alta en número, digo yo. No, pero no es Pero un como es número. para organismos acuáticos... No, Ah, por eso, no está, es un número, a eso no voy. es un número, eso voy. Vos tenés que fijarte. Está. Y vos tenés las frases H, como les decía. Vas a tener un grupo de los 200, que son las frases H de peligro físico. Un grupo de los 300, que son para la salud humana. Y un grupo que son los 400, por lo general se divide así, para la salud, medio ambiente, perdón. Entonces, de las frases de la salud humana, del riesgo, peligro para la salud humana, del grupo 300, ¿qué frase tenés ahí? ¿Qué H te dice? 315, 304, 336. Está. ¿Qué es la 315? ¿Qué te dice al lado? Ay, para que la busco. Vamos a usar el ejemplo de Rocío, entonces ya nos sirve para determinar La, el peligro. la 315 Sí, provoca irritación cutánea. perfecto. Irritación cutánea. La 304, Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. perfecto. ¿Y la otra? Que no me acuerdo. Sí, 336 puede provocar somnolencia o vértigo. Está. Si lo pensamos, acá por ejemplo de la lista, La 304, está la 304 y ah, la, 300 y la otra que dijiste que no me acuerdo. No, la 315 no está. la Y la- 315. está. Pero ¿por qué está la 304? ¿Qué es lo que dice la descripción de la frase H? Que puede causar Puede ser mortal. y además, Eh, no, dice eso. La La 304 irritación puede ser. cutánea, la irritación cutánea es la 315. sí, la 315 no está porque es para la piel. Si no recuerdo mal, Rocío, dijiste, puede ser mortal y algo de las vías aéreas, vías respiratorias, dijiste. Sí, en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. En caso de ingestión o de las vías respiratorias, puede ser mortal para cualquiera de esos dos eventos. Entonces, nosotros en esta técnica estamos determinando el riesgo por inhalación. Por lo tanto, las frases que van a estar vinculadas acá, vieron que este compendio tiene un grupito de frases H, no tiene las 300.000 frases H que tienen los productos químicos. ¿Me explico? Están acá las que guardan relación con el riesgo por inhalación. ¿Sí, Rocío? Entonces, cuando vos mires y vayas a ver que tengo 5 frases H, voy a buscar
y voy a correlacionar la que corresponde, la que va a aparecer acá, si es que aparece, es la que corresponde al riesgo por inhalación. Bien. No, la 315, si mirás, es riesgo, está bien ese peligro, ¿sí? Pero es por contacto con la piel, ¿no? Irritación cutánea. Después vas a tener otros que son digestivos, o otros que están, por ejemplo, les va a pasar el que haga, no sé, yo no me acuerdo si es el dióxido de titanio, el que tiene la frase H351, me parece, que está acá, dentro del grupo 4. Esa frase es producto cancerígeno, por ejemplo. Entonces no importa si es para la piel, si es respiratorio, si es digestivo, ¿está? Acá directamente ya lo extrapolan como una clase de peligro 4. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Cualquier cosa lo volvemos. Vamos a poner un caso hipotético, que nuestra frase es la 351 que dije recién. Entonces ya lo vamos a categorizar en una clase de peligro 4. ¿Ah? Este no es mi primer factor, el que yo saco de esta tabla. Es ese factor intermedio que ahora voy a cruzar en función a la cantidad del producto y la frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo voy a determinar esto? Básicamente lo voy a hacer en campo. Nosotros en nuestro escenario vamos a generar una frecuencia más o menos representativa y una cantidad representativa también. Esta tabla, que habla de la cantidad, maneja también 5 criterios, del 1 al 5. Los primeros 2 yo los descartaría porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas, ¿ah? Que van entre menos de 100 gramos o mililitros y entre 100 y 10 kilogramos y litros, perdón. No son las cantidades que vimos en nuestro proceso, es más, vimos las bolsas más chicas de pigmento eran de 20 kilos, ¿no? De 30 kilos, dependiendo del peso. ¿Tá? Manéjense en cantidades que anden entre los 100 y 1000 kilos o litros, ¿tá? Como para tener un cálculo representativo. No me evalúen 100 gramos de aguarrás o 100 gramos de pigmento. ¿Tá? Eso es a lo que voy. Algo que esté dentro de un nivel 3, 4, 5 está bien, ¿tá? Para que sea algo representativo. Con respecto a la frecuencia, yo le decía, ningún trabajador está 8 horas ahí, pero bueno, un tiempo prudente puede ser una frecuencia diaria de 2 horas, de 4 horas, de 3 horas, ¿sí? Vieron que esta tabla tiene una doble entrada que puedo determinar en función de los días, semanas y meses, grupos de horas o de meses de exposición, ¿tá? Entonces, ustedes acá pueden definirlo a su criterio. Yo les sugiero de repente una utilización diaria de estos productos o una utilización semanal, ¿tá? De 2 a 6 horas aproximadamente. Ustedes ponen el rango que quieran y en función de ese cruce pueden determinar una frecuencia ocasional, intermitente, frecuente o permanente. Cada una de ellas va a tomar un valor. En este caso, esta tabla los clasifica en clase 1, 2, 3 y 4. ¿Ah? Supongamos que definimos una frecuencia diaria de 2 horas. Vamos a estar en esta celda, ¿no? Entre 30 y 120 minutos, porque es igual, menor o igual a 120. ¿Tá? Revisen y miren, muchas veces los signos de igual o mayor o igual o menor nos pueden impactar en la decisión. ¿Tá? Vamos a estar acá. Entonces, esa clase de frecuencia va a tomar el valor 2. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Yo La me clase perdí de un poco, ahí va. perdón. Bárbaro. Y la clase de cantidad, como dije recién, algo representativo. Supongamos que estamos midiendo, estamos evaluando la maniobra de la manipulación de 500 kilos de carbonato de calcio. Estoy diciendo cualquier cosa hipotética. Entonces me voy a parar acá porque no tengo muchos más rangos de subdivisión. Las cantidades entre 100 y 1000 las voy a considerar un clase 4. Ya está. Entonces, esa clase de cantidad 4 la voy a cruzar con la cantidad, con la frecuencia para determinar esa exposición, solamente en función de estos dos parámetros, cantidad y frecuencia de uso. Estos datos los cruzo en esta tabla de doble entrada también, donde voy a poner acá, en nuestro caso hipotético nos había dado 2, la frecuencia, me voy a parar acá, en 2,
y la cantidad nos había dado 4, me voy a parar acá en 4, cruzo estos datos y la tabla me va a dar otro dato intermedio. En este caso el valor es 4. ¿Ah? Obtener el primer factor es la parte más complicada, por eso les pido que me vayan siguiendo, porque es mucho cruce de tabla. Esta tabla entonces me cruza la cantidad, la clase de cantidad que determiné acá, en función de la cantidad claramente, y la clase de frecuencia que determiné en función de la frecuencia. Cruzo los datos y me da un valor. En este caso el valor que obtuve es el valor 4. Este valor 4 lo voy a cruzar con la peligrosidad, con la clase de peligro que determiné recién con la frase H, que en nuestro caso hipotético nos había dado clase 4 de peligro. ¿Dónde voy a cruzar esos datos? En la siguiente tabla, para determinar el riesgo potencial del producto. ¿Ah? Voy a cruzar, en nuestros casos, los dos valores que obtuvimos era 4. ¿Ah? Entonces voy a cruzar la clase de peligro 4 con la clase de exposición potencial que también nos dio 4. En la tabla obviamente justo coincidió que el valor que obtenemos de ese cruce también es 4. ¿Tá? Y ese valor es el que extrapolamos en esta tabla final para obtener la puntuación y el primer factor de mi multiplicación. ¿Tá? El valor 4 toma como puntuación 1000. ¿Tá? O sea, mi primer factor de la multiplicación va a ser 1000. Esto lo hago mucho hincapié porque muchos llegan hasta acá y se olvidan de extrapolar. ¿Tá? Puntuación de riesgo potencial, vieron que es un potencial de 10. 1, 10, 100, 1000 o 10.000. Mi primer factor puede ser cualquiera de los que está acá, de mi multiplicación. Tengo que tener cuidado siempre de acordarme de que cuando llego acá, extrapolarlo justamente a ese primer factor. A ver si me siguieron hasta ahí. O sea que ese número después yo lo tengo que multiplicar o no sé si me perdí o... No, este número lo extrapolás de acá, de esta tabla. Vos, por ejemplo, sacaste de acá, cruzaste la exposición potencial que tiene ese producto y la peligrosidad, y te dio un número de esta tabla, viste que van del 1 al 5, ¿sí? Siendo el 5 más alto, ¿sí? El que impacta más, y siendo 1 el más bajo. Perdón, lo siento. Si ese valor que vos sacás del cruce es un 1, perdón, mi primer factor va a ser un 1, porque lo extrapolo de acá. Si ese valor es 2, va a tomar el valor 10. No tenés que multiplicar nada, solamente lo extrapolás de la tabla. Si ese cruce te da un valor 3, vengo acá, 3 toma el valor 100. Si es un 4, como fue nuestro ejemplo que hicimos recién, el 4 va a tomar el valor 1000. Y si es un 5, el valor 10.000. Estos números que están acá en naranjita salen de este cruce. ¿Tá? Salen del cruce de la exposición potencial en función del peligro. ¿Tá? Estos datos, estos valorcitos, si me dio 3, vengo acá, lo extrapolo. ¿A qué corresponde el 3? A 100. ¿A qué corresponde 2? A 10. ¿A qué corresponde 4? A 1000. ¿Me explico, Rocío? ¿Me seguís ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no tienen que multiplicar, Sí. solamente vienen acá, extrapolar es eso. De este dato, extrapolo y corresponde el dato, Claro. el valor, ¿sí? El valor numérico. Y este sí es mi primer factor de la multiplicación. ¿Cuál multiplicación? La que vimos hoy al comienzo. El riesgo potencial. ¿Ah? Por eso fue más complicado llegar a porque recién lo hicimos. A partir de la frase H determinamos el peligro. Después, con la cantidad de producto y la frecuencia, determinamos la exposición potencial. Fue lo que hicimos recién. Cruzamos estos dos datos, ¿sí? De peligro y de exposición potencial, y extrapolamos en una tabla para determinar este primer factor de riesgo potencial. ¿Tá? En esta tabla se resume el proceso de cómo vamos llegando a cada uno. El primero es el Profe, complicado. ¿Tá? Macarena, te escucho. Martina soy. Ay, Bien. leí cualquier cosa, perdón, lo siento. No, no pasa nada. Está bien. Martina, decime. Nosotros tenemos la clase de riesgo potencial que puede ser del 1 al 5 y después te da
del 1 al 10.000. Y con ese 10.000, por ejemplo, ¿qué hago después? Lo pongo en mi multiplicación, es mi primer factor. Está, pero no se le suma más nada. Eso ahí termina, como quien dice. Ahí terminé determinando este factor. Sí, ahí está. Ahora voy a determinar los siguientes. Bien. ¿Tá? O sea, ese factor es el que voy a multiplicar con el valor de pulverulencia o volatilidad, dependiendo del producto, el procedimiento de trabajo, la protección colectiva y el factor de corrección. Lo que determinamos recién es nuestro primer factor. Está, genial. Gracias. ¿Ah? Perfecto. Ahora vamos a ver la volatilidad. Estos que vienen ahora son mucho más fáciles. El más complicado es este porque previamente tenemos que definir o cruzar, como decíamos, la frecuencia que considera el método, que el método Koch no lo considera, la cantidad y la peligrosidad. Con el cruzo de estos tres elementos voy a determinar el riesgo potencial, ¿ah? Que fue lo que vimos recién. ¿Ah? Esto quedó grabado, así que después cualquier cosa lo repasan y en la clase de consulta de la semana que viene lo ven. ¿Tá? El riesgo potencial entonces lo extrapolo acá. Ese valor de riesgo potencial puede ser 1, 10, 100, 1000 o 10.000. Lo que digo es, como se ve, es un exponencial de 10. ¿Tá? Estos valores que se obtienen acá. Para la volatilidad o pulverulencia va a depender. Si es un material particulado, la técnica ya de entrada, si ustedes definieron medir el dióxido de titanio o el carbonato de calcio o el negro de humo, cualquiera de los materiales particulados, yo no tengo un dato en la ficha de datos de seguridad que me dé la tendencia de cómo ese producto pasa al medio ambiente. No lo tengo. ¿Tá? La técnica ya establece 3 criterios de pulverulencia. 1, 2 o 3. Para esos casos, cuando ustedes, los que elijan un producto material particulado, considérenlo un clase 3 directamente, porque los ejemplos que trae el método ya no calzan ni en el clase 1 ni en el clase 2. Directamente sería un clase 3. Ya se los digo y ya se los comento porque, claro, ustedes no conocen los pigmentos. Si bien yo les conté cómo son y cómo es el material, es muy subjetivo. O sea, acá el ejemplo que trae la técnica son el clase 1, pastillas sólidas granuladas. No es nuestro ejemplo. El clase 2 es material que forma polvo en grano y que se sedimenta rápidamente. Se sedimenta en el ambiente, ¿no? Hablamos del ambiente de trabajo. Algo que rápidamente lo vemos depositado en el ambiente. No es nuestro caso. El clase 3 es un polvo mucho más fino que puede quedar en suspensión durante su manipulación. O sea, serían nuestros ejemplos para pigmentos y cargas. ¿Tá? Así que los que hayan elegido eso ya directamente lo clasifican en un clase 3. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo extrapolamos ese dato. Perdón. Ahora, quienes hayan usado el agua ras o otro solvente, vieron que yo les pedí el punto de ebullición del producto. Ese punto de ebullición es lo que vamos a cruzar en este gráfico. Este gráfico es, en el eje de las X, tenemos la temperatura ambiente de trabajo. Y en las ordenadas tenemos el punto de ebullición. ¿Tá? Este gráfico se divide en tres áreas, ¿sí? En función de la peligrosidad del producto. A mayor temperatura de ebullición, el producto va a tener menos tendencia a pasar al medio ambiente. A menor punto de ebullición, el producto va a tener mayor tendencia de pasaje al medio ambiente. ¿Sí? Supongamos que el producto químico que elegimos tiene un punto de ebullición, voy a decir cualquier disparate para posicionarlos en las 3 franjas, ¿tá? No sé, 50 grados Celsius. Yo me voy a parar acá, en el eje del punto de ebullición, 50, voy a andar acá. ¿Ah? Nuestra temperatura de trabajo no lo hablamos nunca, pero no es un proceso que dijimos que sea caliente, ni que sea con agua fría, es una temperatura ambiente, es la temperatura de producción. Vamos a considerar que nuestro trabajo lo vamos a tomar a 25 grados, que es donde corta acá este ejemplo en la gráfica. Vieron que acá hay como un cruce
que se da a los 25 grados de temperatura ambiente y a los 120 grados Celsius de punto de ebullición. ¿Sí? ¿Lo ven esto? ¿Sí? Entonces, Sí. si mi producto químico, supongamos que tiene 50 grados Celsius de punto de ebullición, me voy a parar acá y voy a ir a 25. ¿Ah? El cruce sería por acá. ¿Lo ven? Entonces, si queda dentro de esta zona, es un clase 3. ¿Ah? Haciendo el mismo ejercicio, suponiendo que el punto de ebullición es 100 grados Celsius, como el agua, estaríamos acá en un clase 2. ¿Ah? En esta franja. Sería un clase 2. ¿Ah? Ahora, si el punto de ebullición, no sé, es 180 grados, por decir algo, si yo hago el cruce, supongamos que a 25 hasta 180 andaríamos por ahí donde queda la manito. Estaríamos en un clase 1. ¿Tá? Es solamente el ejercicio de determinar la volatilidad. A partir del punto de ebullición, a 25 grados, voy a determinar si estoy dentro de un clase 1, si estoy dentro de un clase 2 o si estoy dentro de un clase 3. ¿Tá? Cualquiera sea, si estoy hablando de un líquido y lo determiné a partir del punto de ebullición, o en este caso un material particulado, para los dos casos, estos números, el 1, 2 y el 3, que significan lo mismo, clase baja, media o alta, las voy a extrapolar en la siguiente tabla. Ay, perdón, lo siento. Se me está trancando la máquina mal, perdón. Perdón que se me movió todo. Los voy a extrapolar en esta tabla, como hice hoy, que extrapolé el valor potencial, de riesgo potencial, y tenía 5 criterios, 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Bueno, acá lo mismo. Tengo que extrapolar ese dato en esta tabla. Si la clase de volatilidad o pulverulencia me dio 1, mi factor es 1. O sea, toma el valor 1. Si la volatilidad o pulverulencia cayó en el criterio 2, toma el valor 10. Y si cayó en el criterio, en la zona 3 o en la clase 3, toma el valor 100. ¿Sí? Estos números en naranjita que se ven acá son estos que están acá, clase de pulverulencia 1, 2 y 3, o clase de volatilidad 1, 2 y 3. Lo que tengo que hacer es extrapolar ese criterio, esa clasificación, extrapolarla en una puntuación. ¿Sí? Si es 1, toma el valor 1, si es 2, toma el valor 10, y si es 3, toma el valor 100. ¿Se entendió cómo se llega hasta acá con este valor? Bien, Sí, bien. pero Ahora va a ser más fácil y más concretito. ¿Qué pasa? La técnica nos pregunta sobre el procedimiento de trabajo y en función de qué tan cerrado o tan dispersivo es ese proceso, directamente me tengo que basar en este gráfico, en esta tabla, en estos dibujos, no tengo otras opciones, la técnica me encierra en estos criterios. ¿Tá? Por eso es muy subjetivo y yo me tengo que en ese escenario también imaginarme un poco qué elegir. ¿Tá? Ya en esta tabla, en este dibujo, me extrapola la clase y la puntuación. ¿Tá? Yo siempre arranco por los extremos como para descartar esas opciones. ¿Por qué? Porque uno de los más protectores, o el sistema más cerrado, es un reactor químico. Que si bien vimos tanques y demás, ninguno es un reactor químico. Un reactor químico es un proceso, es un equipo que no intercambia ningún tipo de energía o de materia con el ambiente. Es un sistema súpermente cerrado. ¿Tá? Los equipos que se consideran reactores químicos, como lo dice su término, ocurren reacciones de índole exotérmica. ¿Tá? Generan mucha energía, hay un intercambio interno, es una reacción más violenta y se necesita que el sistema sea sumamente cerrado. ¿Tá? No es nuestro caso. Vimos ejemplos de olla, vimos ejemplos de tanque donde continuamente se abren y se cierran las bocas de los hombres, ¿no? La boca de entrada, descarga del producto, perdón, o las tapas. ¿Tá? Entonces lo descartaríamos como clase de procedimiento de trabajo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el clase 4, que es un proceso súper dispersivo. ¿Tá?
podríamos considerarlo si estamos haciendo descargas de bolsas de pigmento o de material sin ningún tipo de protección de nada. ¿Ah? O sea, descargando el saco adentro de un tarro, dentro de cualquier lugar que no tengo ningún tipo de protección. ¿Ah? Es un proceso súper dispersivo. No tengo ni protección colectiva, ni ventilación, ni nada. ¿Ah? Es algo sumamente abierto y sumamente dispersivo. ¿Ah? Entonces, las opciones que me quedan, como para asociarlas en los procesos que vimos, es un sistema abierto y un cerrado abierto regularmente. ¿Ah? Acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos para ordenarnos. Acá justamente habla de un ejemplo que dice reactor o tanque, puede ser lo mismo, cerrado con cargas regulables de agentes químicos, toma de muestras, maquinarias. Esto podríamos asociarlo mucho a un tanque de dispersión, que fue lo que vimos, ¿sí? Que permite abrir esa boca de hombre para agregar los productos, o como dice acá, hacer un muestreo. ¿Tá? Esto podría ser algo muy parecido al tanque. Y el sistema abierto, de repente, al proceso de una olla, donde, como mencionaba más temprano, la tapa no es algo hermético, pueden haber fugas al ambiente, ¿sí? Es un sistema mezclador, y acá habla un poco, ¿no? Algunos ejemplos, mezcladores abiertos, bueno, en la pintura brocha, ¿tá? Esta técnica, imagínense que se puede usar para cualquier tipo de tarea o actividad, pero, por ejemplo, el dispersor en una olla podríamos considerarlo un sistema más abierto y un proceso en un tanque como algo más, un poquito más cerrado. ¿Me siguen? A la hora de la selección, ustedes cuando definan su escenario, poder identificar también qué clase es, si es un clase 2 o un clase 3. Esto lo hago como ejercicio para que sea más fácil la selección. Supongamos, si estamos en un tanque, va a ser un clase 2 y voy a considerar ese factor como 0,05, porque ya la tabla me puntea ese valor. Si es un sistema más abierto, un clase 3, por ejemplo, la dispersión en la olla, ya directamente la puntuación va a ser un 0,5. ¿Ah? ¿Vieron cómo los extremos impactan? Este valor castiga mucho más a mi resultado, sería un valor 1 si fuera un clase 4, o sería 0,001 si fuera un clase 1, ¿ah? Si lo consideráramos un reactor sumamente cerrado. Ezequiel, ¿vos querías preguntar algo? No, ahora no. No, me pareció que como que quedó el micrófono ahí, pensé, perdón. O sea, Ah, no. está genial. Acá es, basándonos en esta imagen, directamente se clasifican las clases 1, 2, 3 y 4 de tipo de procedimiento y directamente se extrapola el valor, ¿sí? Nada más que eso. Lo que yo quería hacer es ese ejercicio con ustedes para decir, bueno, ¿y acá qué elijo? No elijo ninguno de los extremos porque no son nuestros casos. Puede ser abierto o parcialmente abierto y cerrado, ¿tá? Las opciones que más se acercan a lo que vimos, ¿sí? Y acá determinamos el tercer factor. O sea, el primero que determinamos de riesgo potencial, el segundo que determinamos la volatilidad o la pulverulencia del producto químico, y el tercero el procedimiento de trabajo. ¿Tá? El cuarto hace referencia a las protecciones colectivas, y acá también la técnica se basa en estos criterios. Y en la misma imagen, además de definir la clase, ya determinan la puntuación, ya extrapolan el dato directamente acá. ¿Tá? En función del escenario que ustedes se generen, también ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué tipo de protección tengo? No tengo ninguna protección colectiva, en mi escenario determiné que no voy a poner, y estaría en un clase 3, en un clase 4, ¿no? Donde apenas hay alguna ventilación general, pero nada más. Ahora, si considero que sí tengo protección colectiva, una extracción localizada en la fuente de emisión, y estaré en un clase 2. ¿Ah? Acá hay algunos ejemplos que vimos en clase. Cuando, por ejemplo, vimos la cabina de extracción horizontal, ¿se acuerdan que era un lugar donde fraccionaban las materias primas, que la pared en el fondo era todo un sistema de extracción? Bueno, esa pared con rendijas horizontales es muy parecida a este ejemplo que pone acá la técnica. ¿Ah? Lo mismo para el fraccionamiento del negro de humo que les comentaba al comienzo, que se segrega aparte, ¿sí? Y se fracciona en un lugar
bien localizado. Entonces, muy parecido es estas rendijas de aspiración que se ven acá, donde se coloca el material acá bien próximo a la extracción localizada, ¿sí? Estos son algunos ejemplos que son parecidos a lo que vimos. Y esta que dice acá, pero claro, acá no vemos tanques y ollas, por eso es difícil asociarlo, ¿no? Si uno lee la técnica acá, por ejemplo, la aspiración integrada a la herramienta es lo más parecido que vimos a las mangueras que se insertan a la tapa de la olla, ¿sí? O a las aspiraciones que se colocan en la boca de descarga del tanque, o a las que van adosadas directo al tanque, ¿sí? Esos son ejemplos muy parecidos a una aspiración que está integrada en la herramienta de trabajo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, de las clases solo una, no puedo sumar dos, porque ahí, por ejemplo, estoy en duda. De todas maneras, Rosario, te va a pasar que todas las que puedas querer sumar están dentro de la clase 2. Lamentablemente no te cambia un nivel con el otro. Si el clase 1 lo descartamos porque es como una cabina de laboratorio. Acá dice, por ejemplo, captación envolvente. Estas cabinas trabajan con un flujo laminar, ¿sí? Con presión positiva. Entonces todo lo que se manipula dentro de esas campanas no sale. Este tipo de sistemas se usa mucho en manejo de patógenos. Con el COVID, bueno, lo veíamos mucho a veces en alguna imagen donde se veían a los analistas que entraban los bracitos nada más y manipulaban y todo era dentro de un lugar que era sumamente protegido y no había riesgo de que eso saliera al ambiente, ¿no? Todo el manejo de patógenos o de virus se hace con este tipo de campanas. No es nuestro caso tampoco, ¿tá? No es ese tipo de protección colectiva. Descartaríamos el clase 1. El clase 2 incluye la mayoría de los sistemas de aspiración que vimos, ¿tá? Y si no tengo ningún sistema de ventilación, o de aspiración, perdón, lo voy a considerar un clase 3 o un clase 4, dependiendo del escenario que yo genere. ¿Está, Rosario? Yo mismo voy a decir, bueno, capaz que me paro en el peor escenario, justamente para que también me brinde la oportunidad de proponer mejoras, como querías vos, Rosario, de repente buscar alguna protección mejor. Entonces, si vos partís de tu escenario sin ningún tipo de protección colectiva, bueno, ya la técnica acá te va a dar algún ejemplo de cómo mejorarlo. Y si lo consideré, bueno, revisarlo periódicamente, verificar que funcione, también forma parte de las medidas de intervención, ¿sí? No quedarme solamente con la extracción puesta y ya está. No, eso tengo que corroborar periódicamente que funcione. Y el último factor, el quinto, vieron que estos se sacan los datos, se extrapolan directamente acá, o sea, es mucho más fácil, tanto este como el de procedimiento. Los más complicados son los primeros, ¿está? El factor de corrección, no le tengan miedo, como yo decía, va a impactar en función del valor límite ambiental. Cuanto más alto es ese valor límite ambiental, y miren lo que considera alto, valores que están por encima de 0,1, o sea, el factor de corrección va a impactar para productos químicos que tienen muy bajo valor límite ambiental. ¿Está? Entonces, para nuestros casos, ya sea para los inflamables, líquidos o materiales particulados, perdón, los valores que vimos son por encima de 0,1, o sea, nuestro factor de corrección va a ser 1, siempre. ¿Está? O sea, yo ya se los doy como dato, es 1. ¿Tá? Nuestro factor de corrección para todos nuestros productos que manejamos. Pero necesito que también se entienda de dónde sale este 1. ¿Tá? Determinar, buscar ese valor límite ambiental y verificar que justamente está por encima de 0,1. Por eso nuestro factor es 1. ¿Tá? Como decía, esta técnica se puede aplicar a muchos procesos. Entonces hay procesos donde hay productos muy complicados que tienen valores límites ambientales bajísimos, pero bajísimos en el orden de, miren, 0,001. Entonces, miren, si yo tuviera un valor límite ambiental cercano a mi multiplicación agregaría un factor 100. Mi quinto factor sería 100. O sea, se me dispararía muchísimo el resultado final. Si estuviera entre 0,01 y 0,01, 30. Si estuviera entre 0,01 y 0,1, 10. Y en nuestro caso, para los productos que nosotros estamos trabajando en este seminario, todos están por encima de 0,1. Por lo tanto, nuestro factor de corrección es 1.
Solamente quiero que lleguen el valor como para confirmar justamente que el factor de corrección es 1, ¿está? O sea que nuestra multiplicación final va a ser el producto, o sea, nosotros vamos a obtener el riesgo de inhalación a partir del producto de multiplicar el factor de riesgo potencial, el primero que determinamos, que lo determinamos en función de la cantidad, la frecuencia y la frase H. Cruzamos todos esos datos y determinamos el riesgo potencial, ¿sí? Fue el más complicado. La volatilidad, si estamos hablando de volatilidad, perdón, o pulverulencia. Si hablamos de un material particulado, hablamos de pulverulencia, como es esa tendencia del producto a pasar al medio ambiente. Para los ejemplos que vimos, la técnica ya nos indica que vamos a considerarlo un clase 3. ¿Tá? Ahí lo extrapolábamos y determinábamos el factor para la pulverulencia. Para la volatilidad, lo vimos que lo determinamos en la grafiquita en función de del punto de ebullición, ¿sí? De ese producto. Lo extrapolamos también en una tablita y determinamos ese factor. El procedimiento de trabajo, si es abierto, si es cerrado. La protección colectiva, si existe o no protección colectiva, en función de esa selección, ahí se extrapolan los datos. Y el factor de corrección. Ahí termina nuestra cuenta. El producto de esta multiplicación me genera, o sea, el resultado lo tengo que comparar en 3 criterios. Si ese resultado es menor o igual a 100, la prioridad de acción, y esto lo dice el método de la INRS tal cual, el método Koch es algo medio parecido, en función de los datos, de los cruces, te pone, si no recuerdo mal, 5 criterios de actuación. ¿Tá? En este caso, el método incluye 3 nada más. Si es menor a 100 o igual a 100, la prioridad de acción es 3. Si está entre 100 y 1000, la prioridad de acción es 2, y si es mayor a 1000, la prioridad de acción es 1. ¿Tá? ¿Qué significa prioridad de acción 3? Riesgo a priori bajo, sin necesidad de modificaciones. ¿Tá? Ahí estaríamos en ese nivel. Si estuviéramos en el 2, riesgo moderado, necesita probablemente medidas correctivas y una evaluación más detallada. ¿Qué significa esa evaluación más detallada? Medir ambientalmente, como dice acá entre paréntesis, mediciones ambientales. Y la prioridad 1, riesgo probablemente muy elevado, ¿tá? Medidas correctoras inmediatas. Yo lo que quiero es que ustedes, cuando lleguen acá, no se queden con lo que dice acá, que vayan un poquito más, que propongan esas medidas de intervención para cada uno, ¿sí? Porque yo que sé, acá me pide medir, ¿no? Dice, necesariamente medida de intervención y medir. Bueno, yo no puedo medir inmediatamente. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué medidas voy a tomar hasta tanto hago una medición ambiental? ¿Sí? Si estamos en el 3, nos dio riesgo bajo. Bárbaro, no tengo que hacer nada, me dice la técnica. No, bueno, pero tengo que mantener bajo control el proceso. Si me cambian las cantidades, me cambia la frecuencia, me cambia el procedimiento de trabajo, me cambian, se rompe la aspiración, o la cambian de posición, o la cambian por otra, y yo no me entero, mi evaluación va a cambiar. ¿Sí? Es como cuando hacemos la hiper. ¿Cuándo se nos exige o cuándo nos obliga a revisar mi identificación y evaluación de riesgo? Creo que lo hablamos más temprano en las primeras clases. Cuando tengo un accidente, cuando tengo un incidente, cuando tengo un cambio de tecnología, de proceso, de maquinaria, etc. ¿Tá? Se va a cortar, así que les voy a pedir que se ingresen una última vez porque no me va a dar para ver las bases de la entrega. ¿Sí? Perdón, y ya cerramos esto. ¿Tá? Una última conexión y ahí vemos lo de las bases y terminamos de concluir esto.